Saludos mi gente, mi nombre es Alfredo Varela. Hoy les voy a contar un par de viajes astrales donde tuve especie de visiones. Los voy a enlazar porque están relacionados con lo que es el poder encontrarse con Jesús y con el Padre en esos otros planos superiores o del mundo astral. Este primer viaje es del 31 de julio de este año, del 2023. El viaje empieza donde estoy viendo una imagen de un trozo de tejido o de carne. Es como que si estuviese viendo una parte de mi cráneo o de mi cerebro. Y yo lo estoy viendo todo como desde afuera, como un tercero, o sea, como desde el aire, pero sé que es mi cabeza, mi cerebro. Y veo que en la carne se abre como una especie de pequeña fisura, y de esa fisura veo que sale como un pequeño bracito y como que un pequeño hombrecito hecho también de tejido pero de color gris está como saliendo de allí de esa zona carnosa puede ser de mi cerebro. En ese momento siento que debo ayudar a ese hombrecito a salir de allí de esa pequeña fisura de la carne, y así lo hago. Veo mi mano gigante, grande, que llega y se acerca a ese lugar y jala al hombrecillo por una mano, por uno de sus brazos, sobre ese sitio allí, sobre ese tejido que estaba allí, ¿no? En ese momento comienzo a tener una duda y no sé si debo dejar vivir a ese hombrecito o destruirlo. Pero una voz interior me dice que debo dejarlo vivir. Entonces en ese momento que decido dejarlo vivir, veo que el hombrecito se pone en pie allí arriba, al lado de esa, fisura o pequeña herida en la carne que había allí. Y comienzan a salir otros hombres idénticos a él, otros hombrecitos pequeños así igual de tejido gris, salen y se paran al lado de él, y los veo que comienzan a trabajar allí en ese tejido. De pronto veo que esos pequeños hombres están como, operando una vena allí de mi cerebro, o una de esas curvas que tiene arrugas que tiene normalmente el cerebro. Veo que uno tiene como una especie de bisturí que están cortando. Yo no siento ningún tipo de dolor, pero sé que ellos están haciendo una especie de operación allí en mi masa encefálica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo siguiente es que comienzo a ver que comienzan a brotar muchas chispas doradas que salen de mi cabeza, y comienzo a sentir esa energía que está saliendo hacia arriba, hacia la parte superior como de mi cabeza, y muchas chispas doradas, que son las que conforman esa energía, comienzan a brotar hacia arriba. Seguido de eso, ya comienzo como a salir de ese estado donde estaba allí, o sea, de ese trance profundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es en el que uno entra cuando está en estos tipos de viajes astrales, ¿no? Y lo que siento es que escucho la voz, el susurro de la voz de Jesús, de Jesucristo. Como siempre, una voz muy, muy, muy amorosa. Él dice una frase. La frase exactamente la tengo anotada aquí para no perder detalles. Yo llevo un registro, un diario de todos mis viajes. Y la frase exactamente es: el 11 somos tú y yo, 1 más 1 para llegar al Padre, a lo divino. Entonces lo que estaba diciéndome allí es que la unión con Él, la unión con Jesús, el hacerse uno con Él, es la forma de llegar al Padre, de llegar a lo divino. Y el 18 de septiembre del 2023 tuve una experiencia muy, muy interesante también, donde entré al plano astral y me veo en un gran palacio. Me veo en un gran palacio, cortinas color vino, con encajes dorados, todo algo muy majestuoso, sofás muy mullidos, ¿no? Como con cojines para echarse, ¿no? Y me veo que yo estoy allí, delante de unas cortinas, en uno de esos sofás, allí sentado. Sé que yo venía ya de haber hablado con Jesús, aunque ese es otro tema, otra historia que no viene al caso. Lo importante es que después de ese encuentro con Jesús, yo en esa misma noche continué con mi viaje astral y fui a encontrarme en ese palacio con el Padre. Entonces yo estaba allí, como digo, sentado en esos muebles majestuosos de ese gran palacio, ¿no? Muebles color vino también, con encajes dorados, ¿no? Veo que llega el Padre Universal, y yo me pongo de pie y él pasa y se echa él en el sofá
Como siempre, lo veo con su túnica majestuosa, ¿no? Con su gran cabello casi dorado, entre blanco y dorado, ¿no? No se puede, como siempre, no logro fijar un rostro como tal, ¿no? Sé que solamente es una figura de un gran anciano que se sienta allí majestuosamente en el sofá, echado en el sofá con su túnica, también entre rojo, con otros colores dorados también, ¿no? Se echa allí. Entonces yo en este momento recuerdo que, como digo, que vengo de ver a Jesús, y en ese momento, cuando llega el Padre y se echa allí en el sillón, un sentimiento muy grande me invade, o sea, algo tan fuerte que sentía un sentimiento muy fuerte, y le digo a él, al Padre, viéndolo, le digo: siento que estoy en algo tan fuerte que casi no te puedo contar. Entonces le digo a él, refiriéndome a Jesús, es que él es como un Superman. Y entonces ahí me arrodillo, caigo de rodillas, la voz se me quiebra, estoy ya llorando mientras digo eso, pues. Y en mi mente veo la imagen de Jesús frente a mí, pero en ese momento veo que Jesús lleva una especie de mochila azul a sus hombros, como que si se está yendo. Bueno, en ese momento allí, bueno, de rodillas ya, ¿no? Con la voz quebrada y en llanto, con ese sentimiento, como digo, salgo de ese plano, de ahí, de ese palacio ya, o sea, siento como que estoy volviendo al cuerpo, me estoy despertando. Y justamente cuando me estoy despertando, escucho una voz que literalmente, o sea, y le digo esto sin ningún temor de ningún tipo, y tampoco sin ánimos, digamos, de causar incomodidad a ningún tipo. Pero esa voz, o sea, que escuché ahí en mi mente, maldijo a Jesús en ese momento. Terminé de despertar y volví a mi cuerpo, ¿no? Para mí tiene una gran carga simbólica estos dos relatos que acabo de contarles. Al estar allí en presencia del Padre, ya yo de alguna manera era su hijo estando frente al Padre. Y para estar frente al Padre, tienes que de alguna manera hacerte uno con Jesús. Y para poder ser yo mismo en ese momento, o sea, para poder tener conciencia del yo, el yo que es el ego de uno, o sea, la personalidad de uno, en ese momento frente al Padre, necesariamente en esos pocos segundos Jesús tenía que como que irse de allí para que yo pudiera estar allí en mi forma, en mi personalidad. Y entonces, pero era tanta mi admiración por Jesús que le digo al Padre que lo veo así como que es como el Superman, el superhombre. Bueno, ya muchas veces en muchos escritos se habla del superhombre, que es precisamente el hombre cristificado, el humano cristificado. Y entonces después, cuando ya estoy regresando a mi cuerpo, escucho esa voz, obviamente maléfica, porque está maldice a Jesús en ese momento, y obviamente esa es la voz del ego, la voz de Satán. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que es la voz de Satán? Porque es ese ego que se está dando cuenta que uno está dejando el yo para poder hacerse uno con Jesús y a la vez uno con el Padre y poder ver a Dios. Pero ese ego que es lo que muchos llaman el demonio, Satanás, no sé qué, que es nuestro mismo ego, ¿verdad? Nuestra misma personalidad tiene que desaparecer. Nosotros tenemos que matar ese ego. Y ese ego se niega a morir, obviamente. Y claro, y tampoco podemos decir que es que lo vas a matar, porque también, como siempre les he dicho, es necesario la existencia de esa otra parte, de esa contraparte densa, oscura, porque si no, no existe la realidad, esta vida que estamos viviendo, esta experiencia. Entonces, también hay que aceptar y amar a ese ego, pero ese ego se negaba a morir en ese momento, y por eso dijo lo que dijo contra Jesús. Y yo lo pude escuchar, pues, en ese momento, cuando estaba ya a punto de volver a mi cuerpo. Entonces, bueno, amigos, esas fueron las experiencias de esas 2 noches. Por supuesto, no quiero causar susceptibilidades en ninguna persona. Entiendan que soy yo contando mis experiencias personales con la idea de que otros sepan que existe otro lado de la existencia al que todos podemos tener acceso para conectarnos con la fuente. Bueno, amigos, esta ha sido la experiencia de esos 2 viajes. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.